Sean bienvenidos a un programa más de esta semana. Hoy vamos a hablar de un tema extraordinario, pero antes que nada quiero enviar un saludo a una persona que programa a programa nos envía un mensajito diciendo que está presto, viendo lo que nosotros queremos poner sobre la mesa de diálogo, a Rigoberto Garro. Y él me dijo que la próxima vez que tuviera a don Claudio Alpizar y a don Pablo Barahona, pues que los saludara porque los admiraba mucho, a los dos. Bueno, Claudio Alpizar y Pablo Barahona son dos de mis invitados del día de hoy, ambos politólogos con experiencia también en el tema diplomático, en ese caso de don Pablo, y me acompaña también una persona que admiro muchísimo, don José Joaquín Chaverri, Sibert, politólogo, diplomático, embajador con una trayectoria tremendamente extraordinaria. A ellos tres, nuevamente mi agradecimiento por estar en un programa más de esta semana. Gracias. Vamos a contextualizar en breve, porque lo importante es escucharlos a ellos. Vamos a hacer un análisis de la situación sociopolítica de América Latina y el mundo, el evento que recién pasa en Bolivia con la caída de Evo Morales, así como tantas manifestaciones que hay en diferentes pueblos que pareciera ya no están tan de acuerdo en la forma en que se hace política, no la política de P mayúscula que dice Claudio, sino la, digamos que, politiquería y otras cosas. Y ya los pueblos comienzan a reaccionar. Esto comienza a tener detonantes y brotes en muchas partes del mundo. Y es por eso que queremos hablar de eso, queremos hacer un análisis de la situación sociopolítica de América Latina y el mundo. Y para arrancar, vamos a hacer una contextualización. Si me lo permite, vamos a iniciar con don Pablo Barahona, para ver cómo percibe lo que está pasando, Pablo. ¿Cuál es tu sensación de lo que se está viviendo en los diferentes pueblos? Muchas gracias, Alan, por la invitación y un saludo, desde luego, a Claudio y José Joaquín y en la casa a todos los que nos siguen en esta semana. Yo adelantaría quizá una nota crítica. Pienso que, desde luego, los tiempos cambiaron, pero los políticos siguen siendo los mismos y se mueven más o menos en las mismas coordenadas. No solo asistimos a un frenetismo, producto también de una política que yo llamo digital, que hace que las nuevas generaciones quieran respuestas mucho más rápidas y que además el poder esté mucho más controlado, ya no por instancias formales de control, sino y sobre todo y primero por instancias informales de control. Lo vemos en Costa Rica, los casos a partir de la tremenda opacidad que impera en la administración de lo público y también, hay que decirlo, de lo privado. Los casos de corrupción que se han ventilado en Costa Rica han ido a parar primero a la prensa o han abrevado o sido monitoreados y publicados y evidenciados primero desde las redes sociales y solo después llegan a las instancias de control o las instancias de control llegando tarde toman acción. El cementazo no fue desde la Fiscalía ni la Contraloría General de la República, no lo fue el caso Caja Fisher, ni lo ha sido el caso Yamber o Aldesa o muchos otros que están hoy bajo la criba de lo público, para traerlo hacia acá y no solo ver la paja en el ojo ajeno. Entonces, bueno, pienso que las dinámicas de control del poder han variado. Hoy es una ciudadanía, primero, que tiene toda la información que quiere tener. Algunos se tapian los oídos, cierran los ojos y entonces pues se mantienen en aquello que Vargas Llosa llamó la sociedad del espectáculo, o el homo videns de Sartori, y entonces, bueno, caen en la definición, y aquí no lo digo de manera peyorativa, de lo que los griegos antiguamente, cuando conciben aquel genial invento que todos conocemos hoy como democracia, que no era lo mismo que cómo se concibió, caen en ese canasto de lo que ellos llamaban los idiotas. Hoy esa frase tiene una, vamos a ver, connotación peyorativa, es decir, insultante. Pero lo cierto es que originalmente los griegos llamaban idiota a todo aquel que no prestaba atención a la cosa pública, que se desentendían de ello como si no tuviera que ver con ellos. Y bueno, salvo, digamos, un coto ciudadano que se mantiene en esa sociedad, digamos, del entretenimiento, en lo que yo llamo un país chinamizado, ¿verdad? Para estar al tono con estas épocas. Por otro lado, hay una sociedad cada vez más beligerante y que toma acción directa, y la acción directa es parte de la democracia, que no está dispuesto ya a reconocer pasivamente el rol protagónico de los congresos o de las instancias de control,
como si tuviesen el monopolio del control, sino que la ciudadanía actúa de manera directa y ciertamente propende a la transparentización de la cosa pública. Y eso hace que entonces los déspotas y aquellos que, tratan de eternizarse en el poder, así sea disimulando y pasándole la estafeta a algún delfín o delfina, digamos, que herede, pero dentro del mismo partido, dentro del mismo coto de poder, dentro de lo que aquí hemos llamado la misma red de cuido, esos brincos ya la ciudadanía no los aguanta tan plácidamente, no le queda tan fácil a los gobernantes sus torerías, desde casos de corrupción y robaderas públicas hasta vamos a ver, la opacidad que puebla muchas veces la toma de ciertas decisiones que favorecen a ciertos sectores, pero que se venden como si nos favorecieran a todos. El caso típico es una decisión como la del plan fiscal, a la que asistimos en Costa Rica, que me parece a mí, y con esto cierro Alan esta introducción, le ha ido cargando la mano a la paciencia ciudadana, sigo hablando de Costa Rica, y guardando las distancias de lo que está pasando en otros países. Yo sí noto que se empieza a desbordar, digamos, esa pasividad tan alatica, se empieza a desbordar a partir sobre todo de que se han cerrado todos los grifos de presión. El último fue la negativa de la Sala Constitucional de admitir, al menos para discusión nacional, la posibilidad de una consulta popular en torno a una constituyente. La Asamblea, la Sala Constitucional dijo no, ojo, yo estaba en contra de una Asamblea Nacional Constituyente, pero estaba a favor de que pudiesen discutirla los proponentes y llevarlo a las urnas para que el soberano decida. Si empezamos a cerrarle la posibilidad de la gente a tomar sus decisiones, nos empezamos a complicar. Claro. Don José Joaquín, países también como Chile y otros están pasando por momentos difíciles. Dice técnicamente Pablo que ya no hay nada oculto, o sea, ya ahora es tanta la información que pulula que ya el pueblo tiene tantísimo a mano que comienza a tomar reacción a lo que está sucediendo. ¿Cómo lo ve usted? Son 5 o 6 casos totalmente diferentes. Una situación es la situación de Ecuador, con la subida del petróleo y con la violencia que se desarmó ahí, que ya han logrado controlar. Otra cosa es la situación constitucional del Perú, pero sin embargo el Perú sigue siendo un país grande, importante, y va llevando adelante en medio de todas estas dificultades su proyecto. El caso de Chile nos sorprendió a todos. Pienso que Chile tiene la gobernabilidad, la institucionalidad para salir adelante. El gobierno de la señora Bachelet no fue fácil. Tuvo inicios de estas revoluciones pequeñas que se fueron desarrollando en la sociedad, sobre todo en el tema educativo, donde parece ser que no han logrado resolver el problema educativo. Y finalmente Argentina, la observamos como un problema para todos. Un problema para los argentinos, pero también un problema para las deudas de ese país y los bancos internacionales. Es un problema que lo tenemos para largo plazo. Esperamos que se resuelva, pero cada escenario es diferente. No pienso que sea una cosa que podamos hacer un globo y decir esto es todo. Claudio, dice don José Joaquín, al final son cosas aisladas. Pero hay un hilo conductor, o sea, es que, contrario, si me lo permite la licencia de José Joaquín, yo sí siento que hay algo que está moviendo, porque es con mucho despertar en tanto lado. ¿Lo ves así o lo ves como lo ve don José Joaquín, que son eventos aislados que por pura curiosidad están detonándose en diferentes lugares? Creo que hay particularidades que le dan tonalidades diferentes a cada una de las situaciones que se han dado en los países que José Joaquín nombraba. Pero hay un elemento que sí abriga en general el malestar que se está viviendo en el continente. Y eso parte del sistema democrático que hemos establecido. En América Latina se partió de que la democracia estaba muy sustentada en el voto únicamente y no en el bienestar de las personas. Entonces el bien común es un concepto que se fue sesgando hacia un lado y a la gente se le vendía solo la posibilidad de elecciones continuas o muchas elecciones como parte de la justificación de que había democracia. Pero ese concepto del bien común se partió y empieza el bien para unos pocos y lo común para las grandes mayorías. Y no es el elemento consensuado constitucionalmente, el elemento que agrupa todo un interés de la clase política, y a eso habría que agregarle que hay 3 elementos desde mi perspectiva que vienen afectando. Uno es el tema de la corrupción. Entendida la corrupción tanto en el sector público como en el sector privado. O sea, es una corrupción
que en muchas ocasiones nada más se le indilga a quienes gobiernan, a quienes están en lo público, pero es obvio que en América Latina, en los sectores privados, hay una alta corrupción en donde el Estado tiene poco brazo a veces para controlarlo. El otro elemento que a mí me parece importante es la pérdida de credibilidad sobre la clase política en toda América Latina. Hay una desconfianza, el ciudadano no está dispuesto a dejar que los gobernantes gobiernen a tontas y a locas y a solas, sino que quiere ser partícipe, quiere espacios para opinar, quiere espacios para gobernar. ¿Por qué? Porque hay desconfianza en que esos que gobiernan toman decisiones comprometidos con algunos sectores. El otro elemento es el sistema económico. Yo no sé qué está pasando en el mundo, pero mi lectura rápida me dice que el sistema económico que se establece después del año 80, después de Reagan, después de Margaret Thatcher y con la caída del muro de Berlín, empieza a tener problemas a nivel mundial, sobre todo porque empieza a generar grandes réditos a la macroeconomía en algunas naciones, que es el caso de Chile particularmente, pero que empieza a generar grandes niveles de desigualdad. Entonces sí hay elementos que podrían unirnos el análisis de estas diferencias en estos países. Por ejemplo, hay un elemento que a mí me parece fundamental en América Latina y es el corporativismo que se genera entre políticos y empresarios, y no importa la ideología. Ese corporativismo lo vimos en Nicaragua, entre un presidente que se asume que es de izquierda, Daniel Ortega, con los empresarios de aquella nación, y recordemos cuántos costarricenses decían que tenían que irse a Nicaragua a invertir porque ya era muy fácil. Hace poco. Yo quisiera saber cuántos de esos se fueron. No, ninguno se fue, pero si se hubieran ido rápido hubieran regresado. Pero igual podríamos ir a Chile, donde también hubo un corporativismo entre los gobernantes de turno y los intereses más grandes económicos, que empieza a sentir el chileno que efectivamente se logra disminuir la pobreza, pero la clase media no es una clase media sólida, es una clase media débil que se ve muchas veces atrofiada en su posibilidad de crecer, porque también desde ese corporativismo se le empieza a quitar posibilidades de pensiones dignas, de acceso a la salud, de acceso a la educación, y eso le encarece la vida al chileno. Vamos a ir a una pausa. Estamos haciendo un análisis de la situación sociopolítica de Latinoamérica y el mundo. Con tres grandes conocedores de la temática hemos puesto sobre la mesa pues todos los elementos que se puedan tener para venir a profundizar. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Continuamos con el programa de esta semana. Hacemos un análisis de la situación sociopolítica de América Latina y el mundo. A ver, tengo que hacerles esta pregunta, porque la verdad que oye uno diferentes voces y quisiera oír lo que ustedes opinan. El caso de Evo Morales, ¿fue un golpe de Estado? ¿O ya se acabó el sistema, eso que tanto se movió en torno al ALBA y esa solidez que existían? ¿Qué creen ustedes que pasa realmente en Bolivia con la salida de Evo Morales? Yo sugeriría que hay que partir de la base de algo que es relativamente obvio, pero que de alguna manera ha sugerido y buenamente a la mesa José Joaquín, que es, claro que las circunstancias nacionales tienen disimilitudes, tienen diferencias, eso está claro y es más que obvio. Entonces, a cada una hay que dedicarle atención y nos sugerís concentrarnos en Bolivia, pero también preguntabas antes por denominadores comunes, algo sugería al principio, Claudio bien martillaba sobre eso, y al corporativismo, que es una expresión de Claudio que le compro desde luego, habría que sumarle que en esa connivencia entre poder público y privado dominante, porque no es todo el sector privado, ahí no inciden las pymes, ni los pequeños agricultores, sino son aquellos que tienen poder de influencia pagando campañas electorales. Se habla mucho de la oligarquía del sector banquero,
dinero, que es claro, pagando lobby, el más ganador de todos. Claro, pagando lobby o tráfico de influencia, lo vemos en estos días, por ejemplo, con estos proyectos alrededor de la condonación o la limitación, finalmente, y ojalá, de la usura en este país, que es un caballo que cabalga suelto, pero también de otros proyectos. Vamos a ver. Que tiene todos los detractores del mundo, ¿verdad? Bueno, claro, y es un tema sobre el que deberíamos discutir, el tráfico de influencia que llamamos lobby y por dónde es que la corrupción en este país sigue campeando, que es un tema que no se le quiere entrar mucho. Y no se le quiere entrar porque en ese corporativismo habría que agregar un elemento que está incluido en lo que Claudio decía. Esto es una extensión de lo que él dice, no una corrección de lo que ha dicho Claudio, es los medios de comunicación privados dominantes, quiero decir, los que dictan los colores primarios de la opinión pública, ¿no? Que son también, vamos a ver, brazos armados de influencia política, ¿verdad? De corrupción política, diría yo también en ocasiones, porque si bien es cierto, son empresas privadas que pueden hacer lo que quieran con su propiedad y por tanto con su línea editorial, se deben a un interés público, igual que un partido político, y por tanto entonces también, bueno, se deben al país en el que operan, deben ejercer con transparencia, advirtiéndole a sus lectores con su línea editorial y sobre todo sin mentir. Y no estoy hablando de fake news, sino más bien de cuando se esconden los hechos o cuando se priorizan unos que no son los más importantes para dejar de ver los elefantes que nos pasan por detrás y que la ciudadanía se concentre en pequeñas hormigas que están pasando frente. Y yo quisiera retomar, porque más allá de ese repaso rapidísimo que hacía José Joaquín, cayendo en Bolivia, hay una similitud en todos estos casos que tiene que ver con la insatisfacción de las necesidades ciudadanas prioritarias y con una desigualdad, a mí ahí sí yo difiero de José Joaquín, con una desigualdad que en Chile es rampante. Cuando a mí me hablaban de Chile ya en los 90 como un oasis, como un gran fenómeno, me acordaba siempre el costo histórico que tuvo eso, es decir, las reformas económicas introducidas de manera violenta en la época pinochetista, es decir, el costo de garantías individuales de derechos, para hablar de derechos humanos, de derechos políticos, es impagable, digamos, si lo pensamos desde las coordenadas costarricenses, digamos un país democrático. Pero hablaba Piñera unas semanas antes apenas de Chile como un oasis, y nos lo ilustraba el resto del mundo. Bueno, no, si uno visita Santiago y las grandes ciudades, tienen una periferia, unos cordones de miseria, no digo de pobreza, de miseria, y tienen por otro lado un plutócrata puesto por segunda vez como presidente, un hombre que vale varios miles de millones de dólares, ¿verdad? Uno de los hombres más ricos de Chile, acumulando más riqueza con una constitución que fue hecha por más o menos el Schmidt alemán puesto en Chile, el señor Guzmán, absolutamente conservador, que redacta una constitución salvaje que es un torniquete para el desarrollo de un país en términos equitativos, y bueno, descuidando la educación de los jóvenes, ¿verdad? Descuidando cualquier proyección hacia la solidaridad, pero sobre todo hacia una solidaridad que tenga que ver con salud para la gente, con educación buena para la gente. La educación, que había sido un bastión importante para Chile, se pauperizó sobre todo en primaria y en secundaria, se fue privatizando. Ciertamente Chile es el único país con el agua privatizada, oiga usted esto, en toda América. Sí. Pero Pablo, perdón, antes de profundizar en Chile, porque lo tengo para verlo dentro de unos momentos, y yo creo que ya le hiciste un gran preámbulo a Chile. La pregunta es, ¿le dieron un golpe de Estado a Evo Morales? Voy a Bolivia entonces, porque quería partir de ahí, con esta corrección sobre Chile, entonces brincamos. Y entonces en Bolivia nos encontramos que desde mi perspectiva es un insulto al pueblo boliviano, y ya no diría solo un descuido, argumentar a esta altura que a Evo Morales se dio un golpe de Estado, sobre todo cuando vemos que los patrocinadores de ese discursito diría yo, vienen de La Habana y de Caracas, y solo después como caja de resonancia por el resto de países que compran ese discurso. ¿Y por qué lo digo? Claudio, basado en un hecho que para mí, al menos, y con respeto a quienes piensen diferente, es incontestable, y es que en Bolivia llegó primero el pueblo, después los militares. Es decir, es una alzada, ¿verdad? social, que ciertamente no viene solo de los sectores más conservadores, dirían algunos, yo no soy muy de los sismos, desde la derecha, sino que recordemos que a Evo Morales se le venía criticando y se venía depreciando su validación, su legitimación democrática en dos improntas que son también difíciles de sortear a estas alturas. Uno, que fue minando las instituciones democráticas y las fue cooptando progresivamente al punto que la autoridad electoral no puede sostener, digamos, un resultado electoral porque no hay confianza
confianza en el sistema electoral, pero por otro lado también los mismos indígenas, que tenía 38 años hasta este año, Evo Morales de ser uno de los grandes líderes cocaleros indígenas en el país, los mismos líderes indígenas bolivianos venían rechazando las políticas de Evo Morales. Claro que hay una diferencia, y sí hay que decirlo, Evo Morales deja un país con muchísimo menos analfabetos, estaba por arriba de 2 dígitos, lo deja casi en un 2%. Ciertamente hay una distribución de riqueza, un Producto Interno Bruto que es uno de los más altos en América Latina y constante. Entonces yo no lo compararía ni lo pondría ahí sí en la línea de un Caracas, eso, pero ciertamente sí hay que anotar que así como no defendemos el milagro de Pinochet como algo positivo por el enorme costo que se tuvo que pagar por eso, tampoco podemos perdonarle a Evo Morales, que es un hombre que iba por 14 años en el poder pensando llegar en 20 todavía, pese a que un referéndum le dijo que no y pese a que la Constitución del 2009 ya le había dicho que no, y el referéndum del 2016 le reitera lo que dice la Constitución, y aún así él dice, voy como un Panzer alemán, y eso es lo que está pagando. Para mí esta crisis de Evo Morales es una crisis autoinfligida, y repito, primero está el pueblo y después llega el ejército que dice, bueno, apoyo a este cuasi dictador o apoyo al pueblo, se decanta por el pueblo y dice, no, entonces es un golpe de Estado. Yo esa no la compro. ¿Usted no compra que sea un golpe de Estado? No, de ninguna manera. Yo tampoco, y te voy a poner un ejemplo. Allá en el 2003, Sánchez de Lozada, presidente de Bolivia, también renuncia en unas circunstancias muy similares. Es el pueblo el que lo saca, y también no tiene Sánchez de Lozada el apoyo del ejército para sostenerse en el poder. Evo Morales, dentro del marco de lo que dice Pablo, Evo Morales, recuerden que asume el poder en el 2006. En el 2009 hay una nueva constituyente y se hace un Estado pluricultural. Se reforma la Constitución y se habla de la posibilidad de reelección. Evo Morales es segunda vez presidente, y después, con una triquiñuela, con el Tribunal Constitucional, dicen que esa segunda no es su segunda, sino su primera gestión, porque la Constitución cambia en el 2009 y la primera elección de él es de la vieja Constitución, y el Tribunal Le dice que sí. le dice que sí. Entonces, viene la tercera ocasión, viene la cuarta ocasión, que es la actual, en donde Evo Morales quiere perpetuarse otra vez en el poder. Y entonces va al referéndum, tal y como lo contaba Pablo, le dicen que no, 51-49, es la primera. Él va al referéndum porque estaba muy seguro de que tenía un apoyo mayoritario en la sociedad boliviana, y le dicen que no. Y entonces nuevamente acude a un tribunal constitucional y dice, algo similar a lo que se utilizó aquí en Costa Rica también para la reelección, de que hay un golpe a los derechos humanos y a los derechos civiles de Evo, y que tiene razón, que puede volver a reelegirse. Iba por su cuarta. Entonces aquí quiero hacer un ejemplo, porque me parece que lo que venía haciendo Pablo era muy oportuno. Chile. Si yo reviso Chile y reviso Bolivia, encuentro que son dos sistemas económicos con dos ideologías diferentes que están siendo exitosos en América Latina. Chile va privatizando y sus números macroeconómicos se ven muy bien. Los microeconómicos empiezan a ser afectados, la ciudadanía empieza a sentir que es diferente. En el caso de Bolivia, particularmente, Evo nacionaliza entre ellos el gas y demuestra una gran capacidad para ese beneficio que produce el gas, generar mejor educación, generar mejor salud, disminuir el desempleo. También en Chile se disminuye el desempleo. ¿Qué es lo que sucede? Diferencia, y yendo a lo que planteaba José Joaquín al principio, ¿qué es la diferencia? Chile, el problema es la desigualdad, pero desde la perspectiva del intercambio, del proceso electoral, de una democracia, se está cumpliendo en Chile el intercambio. Inclusive, revisemos, de los 4 últimos gobiernos se han intercalado, la señora Bachelet y Piñera se han intercalado. Ideológicamente diferente. Y termino con esto. Y vas al caso de Bolivia, y el caso de Bolivia, ciertamente la economía anda bien, pero comete el mismo error de Ortega, de Maduro, que es quererse perpetuar pisoteando la constitución política. Ojo, atención Costa Rica, porque aquí también ya se ven algunos visos de esa pisoteadera de la constitución política. Aquí también se ven vicios de desempleo, aquí también se ven vicios de desigualdad. Perdón, te escuché en un programa tuyo, ¿verdad? Decir que como nunca se está golpeando la Constitución en este país.
Tengo que ir a una pausa, don José Joaquín, y cuando regreso quiero que usted me responda si usted considera que eso en Bolivia fue un golpe de Estado o no. Ya venimos con más. Bien, continuamos en el programa analizando la situación sociopolítica de Latinoamérica y el mundo. Hasta el momento nos hemos planteado algunas tesis o algunos puntos específicos, como es el caso de que, bueno, la situación de cada uno de los países, dice don José Joaquín, es absolutamente separada y sus condiciones tienen que ser analizadas de manera totalmente separada. Claudio nos ha hablado un poquito de, bueno, ya hay un compadre conversado entre los políticos y esos altos niveles que tienen mucho dinero para manejarse y que ya el pueblo está reaccionando ante lo mismo. Pablo, en realidad, también considera oportuno que analicemos en entorno de todo esto lo que pasa en Costa Rica y lo vamos a hacer, Pablo, en unos minutos también. Estamos con una pregunta que se nos quedó en el camino, por lo menos en la respuesta de don José Joaquín, que es el tema de si al final él considera que hubo un golpe de Estado, sí o no, en el caso de Evo Morales. Me parece que la sociedad política se cansó de la violación al sistema electoral, se cansó de lo que dice don Claudio en el sentido de esas acciones anticonstitucionales, y entonces ese agotamiento llevó a esta situación. Creo que hay que leer un artículo de don Manuel González, salido hace 2 días en Costa Rica, en el periódico La Nación, que analiza él como observador su visión de qué es lo que pasó en la OEA. Y quiero añadir un asunto, que Costa Rica, con su institucionalidad, con su experiencia en las observaciones electorales y en el tema de los derechos humanos, puede hacer un papel diplomático importante, aunque sea ya a nivel de Estado. Ahí podemos dar un servicio a las sociedades para lograr un mejor entendimiento y para resolver conflictos como este. Permítame contarle una historia. El 8 de mayo del año pasado estuve conversando 2 horas y media con don Evo Morales. Circunstancia totalmente protocolaria. Resulta que don Evo se vino antes al aeropuerto y entonces sus pilotos estaban en el hotel, no había gasolina y no había plan de vuelo, lo mismo que hubo ayer en Paraguay, que no tenía plan de vuelo para volver a México. Y estuve conversando con él, y no había nadie más, pero mi labor era protocolaria, atender a un presidente que estaba de paso en nuestro país. Me contó de los trabajos que había, de los problemas locales que estaba él definiendo y resolviendo, porque había siempre problemas, que una provincia tenía gas, que la otra no tenía gas, que un gobernador se llevaba el gas de la otra provincia. En fin, cosas comunales y cosas estatales. Me contó también de sus viajes. Él tenía una estrategia de viaje no solo a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Europa. Logró en su tiempo una participación importante de empresas internacionales para su país. Recordemos que Bolivia es un país estratégico con los nuevos minerales que son utilizados para estos teléfonos y para esta tecnología, son muy importantes, el litio. Entonces juega un país, una estrategia importante para las empresas transnacionales que se han aprovechado de hacer inversiones en ese país. Creo que en ese sentido el país deja una visión positiva. Innecesariamente volver a reelegirse. ¿Para qué llegar a eso? Perder el caudal político era innecesario. Bueno, pero la gente a veces es responsable de sus propios errores y lo lamentamos por un país que queremos mucho. Recordemos que en el gobierno de la administración pasada Costa Rica tuvo con el ICE un proyecto de cooperación con Bolivia que el mismo Evo Morales movió cuando se entrevistó con don Luis Guillermo Solís cuando llegó en ese tiempo a Costa Rica. En fin, nuestro país tiene cosas positivas que dar en el diálogo electoral, en la resolución de conflictos, y nuestro testimonio es importante. Pero el tema de los ejércitos... Muy breve. Yo, igual que Pablo, pienso que no hubo golpe de Estado. No hubo ningún golpe. Don José Joaquín entiendo que también está claro que no hubo golpe. Pablo hablaba de Sánchez de Lozada, salen en las mismas circunstancias
y ambos renuncian públicamente. Perdón, con Evo como líder social en la calle también, ¿verdad? De los indígenas y los cocaleros, pero yo quiero sumar aquí porque creo que hay que decirlo para aquellos que de alguna manera se ponen un paradigma en donde esta mesa tratan de dividirla siempre en izquierda o en derecha, en imperialismo y antiimperialismo, en lucha social o en lucha capitalista. Y yo aquí quiero hacer un reconocimiento al presidente Morales, con quien también tuve el honor de discutir en algún momento, como con su contendor, que es un producto político hoy de otro error político del mismo Evo Morales, que es el expresidente Mesa. Yo diría que probablemente uno de los hombres más brillantes con los que yo he compartido mesa, digamos, y con quien he podido discutir temas políticos. Y esto lo planteo... Es parte de aquel partido Frente Revolucionario de Izquierda. O sea, desde el punto de vista que vas a plantear de Evo Morales, socialismo y Frente de Izquierda deberían ser muy afines. Claro, y por eso es que Evo Morales, recordémoslo, saca del olvido al expresidente Mesa y le encarga el proyecto de ir por el mundo a tratar de buscar solidaridad para la contienda que tiene Bolivia con Chile, algo con Perú, pero sobre todo con Chile, de salida al mar. Y es el expresidente Mesa el que vuelve, digamos, como un gran patriota a brillar y a ser un referente político para los bolivianos a partir de que Evo Morales le tiende, digamos, la mano, lo saca del ostracismo político y lo coloca como actor político fundamental para los propios bolivianos. Pero aquí voy a un elemento... Y en esa línea, Carlos Mesa es el que sustituye a Sánchez de Lozada cuando Sánchez de Lozada renuncia en el 2003. Claro, pero asume la presidencia. Son contendores que ya tienen historia, de ahí un poco la acritud de todo este movimiento en la calle. Pero yo aquí quiero hacer un reconocimiento. Evo Morales deja un país muchísimo mejor del que encontró, ¿verdad? Ciertamente disminuyó la pobreza, digamos que se llama moderada. Para mí no hay pobreza moderada, pero en términos, digamos, económicos fríos sí. Pero era lógico, perdón, como dijo don José Joaquín, de salir, si lo deja también el país, era lógico no engolosinarse de ese poder y salir ahí como en una crisis autoinfligida. La línea que va Pablo es la correcta. O sea, Evo, y lo decía José Joaquín también, o sea, hay éxito económico, el que no hay ni en Nicaragua ni en Venezuela. ¿En qué coincide Evo Morales con Nicaragua y con Venezuela? En quererse perpetuar en el poder. Esa es la diferencia. Claro, ojo con esto, el analfabetismo en manos y bajo liderazgo de Evo Morales pasa del 13% a un 2.4%, la desocupación de un 9.2% en el 2006 cuando asumió a un 4.1% en el 2018, la pobreza moderada de un 60% en el 2006 a un 34.6 en el 2018 y la pobreza extrema pasa en el 2006, 38.2, en el 2018 a un 15.2. Esto hay que defendérselo. Son buenos datos. Eso está muy bien. Sin embargo, y lo traigo a colación para Costa Rica. Quisiéramos tenerlos. A eso iba. A mí me ponen estos números acá y me dicen que yo tengo que tolerar al mismo gobernante 20 años, que es el precio que tengo que pagar como demócrata y republicano para lograr estos números, y digo que no. Y digo que no, porque nosotros, si atendemos, digamos, un poco al purismo que nos planteaba don José Joaquín, de que Costa Rica tiene mucho que ofrecer, me parece que dice mucho más de aquellos, y ahí meto en la mesa a Luis Guillermo Solís, que se fue en una cáscara de banano y mostró otra vez me parece a mí, un lado muy oscuro de su perfil político al decir que esto es un golpe de Estado. Y lo digo sin ambajes porque me parece que los que hoy están defendiendo la continuidad de Evo Morales en el poder, que es lo que se estaba discutiendo, recordemos, con una suspensión del TREP, que es el sistema que el mismo Estado boliviano había diseñado para que haya una transmisión rápida de los datos. Se interrumpe, dice el proveedor de ese servicio, que es un software, dice eso se arreglaba en media hora. Sin embargo, la orden de suspender y sacar de circulación el sistema vino de la misma autoridad electoral. Duraron 23 horas para reanudarlo y cuando lo reanudan la tendencia es totalmente contraria, ni siquiera para que haya segunda vuelta, que sabía en segunda vuelta el presidente Morales que perdía. Y entonces esto desde luego se hace ya inmanejable a nivel internacional, imposible de validar, y ahí yo quiero hacer una crítica y separarme nuevamente de lo que decía don José Joaquín, que yo lo entiendo como diplomático de toda una vida, y ahí pues yo me separo como exdiplomático y soy menos diplomático y más realista, y ahí me pongo en la dinámica de un académico, y es la Cancillería costarricense está absolutamente disminuida, don José Joaquín.
Joaquín, la han venido quebrando históricamente, económicamente los presupuestos más bajos, la han dejado de formar. Los puntales altos entre los que encuentra usted a don Edgar Ugalde, a don Javier Sancho y a otros ya no están, y yo creo que tenemos, por eso se lo estoy diciendo, lo estoy poniendo como una historia favorable de una Cancillería que sí tenía mucho que aportar, pero que hoy es completamente otra. ¿Y por qué digo esto? Porque la Cancillería en este tipo de crisis se limita a comunicaditos absolutamente insubsistentes, digamos casi que machoteros, en donde dice: seguimos de cerca la crisis, ojalá que el diálogo haga que los países, que los hermanos bolivianos se pongan de acuerdo y encuentren la concordia. Eso no le aporta mayor guía al ciudadano costarricense, y yo creo que ya hoy, con esto cierro, ojalá lo llevemos al terreno de la autocrítica en Costa Rica. Estos episodios están pasando en otros países antes de que nos pase. Yo creo que una nación inteligente es aquella que sí, vamos a ver, escarmienta en cuero ajeno, y hoy debemos escarmentar en el cuero de todos estos otros países, diciendo que Costa Rica tampoco está, don José Joaquín, para repartir escapularios, ni siquiera en materia democrática. Es decir, el manipuleo electoral que tuvimos en la última campaña electoral, cuidado, no la tras anterior también, pero hoy también un alineamiento que ciertos sectores están notando de la Sala Constitucional con ciertos sectores económicos e ideológicos. He escuchado muchas veces eso. Tengo que preguntártelo porque he escuchado muchísimas veces ya de mucha gente que hay un alineamiento entre Sala Constitucional y lo que va pidiendo el gobierno. ¿Lo sentís tan? Sin duda, como constitucionalista, claro, como profesor de Derecho Constitucional, como exletrado y como ciudadano analista de estos temas, la Sala Constitucional está en el medio de una lucha de poderes interna, ¿verdad?, intestina en la Corte Plena, que no solo alcanza la Sala Constitucional, pero que percibimos más en esa, que es la más visible, y sin duda ahí tenemos dos sectores en pugna, empezando por el presidente de la propia Sala Constitucional, Fernando Castillo, un hombre muy conservador. Eso no estaría de más, pero desde luego que están traduciendo a partir de la Sala Constitucional posicionamientos mucho más políticos que jurídicos, y eso como jurista a mí me duele, porque la Sala era, ojo, estoy hablando en pretérito, un bastión que le aseguraba un balance de poder al costarricense, que ya hoy empieza, me parece a mí, a entrar en sospechas, igual que el Tribunal Supremo de Elecciones, que ya no tiene la misma legitimación que tenía hace mucho tiempo. Esto lo digo con pesar, no me gusta, pero tenemos que empezar a analizarlo desde la lógica de José Martí, que decía: la crítica al propio país es el primer deber de todo patriota, y yo me matriculo con esa escuela. Bien, voy a irme a una pausa y ganarme un par de minutos, porque ahora sí tengo que tratar de contextualizar todo esto y cuál es la elección que nos queda. Decía Claudio en algún momento, sopesando a Chile, sopesando a Bolivia, que ambos han tenido buenos números desde el punto de vista del desarrollo, uno manejado más hacia la derecha y otro más hacia la izquierda, pero los pueblos algo le están reclamando, ¿verdad?, a sus gobernantes, porque sí, pareciera... desigualdad y el caso de Bolivia es democracia. Continuidad. Exactamente. Entonces vamos a tratar de ver en este espejo de esas dos, porque solo hemos podido analizar dos, dentro de mucho de lo que hay, cuál es el espejo que nos queda para Costa Rica y qué es la lección que tenemos que resguardar y cuidar. Ya venimos con más. Seguimos conversando en el corte comercial sobre esa frase que dice al puro final del segmento anterior Pablo, de que a pesar de que si Costa Rica tuviera los indicadores que tienen países en estos momentos como Bolivia, Chile, desde el punto de vista económico y otros está bastante bien, y le propusieran que ese presidente se quedara 20 años, jamás lo admitiría. Así es. Entonces decía Claudio que siempre le hacen la pregunta de lo que pasa en países como Alemania, donde don José Joaquín fue embajador. Y siempre está ese cuestionamiento, ¿verdad? Si es muy bueno, lo dejamos mucho tiempo. Que son regímenes diferentes. El régimen parlamentario, cuando es escogido el primer ministro, puede que se lo vuelen al mes si no funciona, o a los 2 meses. Si es muy bueno, puede estar 16 años, 20 años. En el caso del régimen presidencialista, que es el que pulula en toda América Latina,
son nombrados por periodos establecidos constitucionalmente. Pero no solo es cuestión del régimen, o sea, del sistema político, sino también de legitimidad y de la fortaleza de la institucionalidad. Nadie se atreve al Tribunal Constitucional Federal Alemán cuestionarlo, como tampoco a la Corte Suprema de Justicia estadounidense en relación al triunfo de Trump, ¿verdad? O al Consejo Electoral. Pero en Bolivia es una situación muy distinta, que es el patrón que viene de La Habana, que es un elemento que no hemos tratado, ¿verdad? Es que es interesante. Cuando uno ve Bolivia, el tema de Bolivia es la perpetuarse en el poder de Evo Morales. Ese es el gran error. El caso de Ecuador. El caso de Ecuador es una desigualdad que se empieza a acentuar y resulta que, a diferencia de Evo, que explota el gas y para beneficio, en la época de Correa, con una gran posibilidad de exportación de minerales y de petróleo, Ecuador tiene dinero, Correa hace fiesta con los recursos, viene Lenín Moreno. Pero Correa se sabe hacer a un lado a tiempo, sí, que es una gran diferencia. Y el Fondo Monetario Internacional le establece normas y la gasolina, que siempre ha estado subsidiada en un país petrolero, quieren subirla un poquito, inclusive les quieren castigar a la gente que aporten de sus días mensuales un día como parte del aporte para disminuir el déficit fiscal. Entonces ahí hay desigualdad. En el caso de Chile, el problema es desigualdad. En el caso de Venezuela y Nicaragua, aparte de la pobreza, perpetuarse en el poder. En el caso de Honduras, el presidente de Honduras se perpetúa y también manipula, igual que Ortega, igual que se reelige contra la Constitución. Exactamente, contra la Constitución. Por lo mismo que se volaron a Zelaya, Claudio. Argentina, ¿cuál es? Desigualdad, pobreza, ¿verdad? En un régimen que es loco a veces. En Brasil también, un país que estuvo en el BRIT, que tiene desempleos altísimos. Y después vamos a Perú, y el caso de Perú, ¿qué es? Corrupción. Un presidente que quiere luchar contra la corrupción, tiene los diputados, la Keiko Fujimori en la Asamblea Legislativa, y hace todo lo imposible, ¿para qué? Para dominar a los tribunales de su país para beneficio de la corrupción y de los que han robado. Bueno, me parece excelente que me hayas hecho todo ese diagnóstico, me parece excelente, ¿verdad? Ahora, con ese diagnóstico y como está en estos momentos Costa Rica, ¿qué hacemos? Aquí es el gran tema. Voy a darle un par de minutos a José Joaquín, que me levantó la mano, perdón. Yo pienso que aquí hay una importante papel de los jóvenes de participar en política. Tenemos que formar una generación que asuma los nuevos retos que vienen. Hay un cambio que viene y esa participación tiene que notarse más. Tanto en universidades y los trabajos universitarios hay una falta de más participación. Y ahora vienen una pronta elecciones y de otros 2 años de elecciones. Ahí tiene que haber un cambio importante. Yo no creo que el país esté cayéndose a pedazos de corrupción. Hay problemas, los vamos a enfrentar. Hay problemas en los tribunales, los vamos a enfrentar. Pero este país no se está cayendo a pedazos. Tenemos que tener una visión positiva de Costa Rica y arreglar lo que está mal. Y sabemos lo que está mal. Y necesitamos que un Ministerio de Transportes funcione. Y necesitamos que la administración pública funcione y que los funcionarios públicos no sean atacados todos los días por su trabajo. Son ciudadanos, son personas y hacen su trabajo. Son cientos y son cientos. Pero hay un punto final. Aquí hay una revolución importante. Hay que atender la educación y la formación de los maestros. La educación de los maestros juega un papel muy importante en todo el estado de la educación. La educación primaria tiene un defecto y hay una posibilidad de construir. Yo tengo diferencias ahí con mi buen amigo, porque si yo reviso el manoseo constitucional en Bolivia, de la Constitución, cuidado Costa Rica, lo decía antes. Si yo reviso la desigualdad en Chile, yo puedo decir, cuidado Costa Rica. No, si no pueden decir cuidado, ya es sí, real. Bueno, pero cuidado a lo que podemos ir. Si en Brasil el gran problema, que los empresarios se casaron con Jair Bolsonaro y hoy el problema es el desempleo, cuidado Costa Rica. Si el problema en Perú es la corrupción, y donde los tribunales constitucionales y demás le hacen la tarea a los gobernantes corruptos y la fiscalía en Costa Rica y algunos jueces en Costa Rica, cuidado Costa Rica. O sea, no, José Joaquín, yo creo que sí hay elementos que hay que apercibirlos antes para exactamente llegar a corregir todo lo que hay que corregir, como usted lo plantea, pero no hay que pensar que estamos en un remanso de paz y que aquí nada va a pasar, porque concluyo con esto, que la gente critica mucho el papel de los ejércitos en América Latina. A nosotros no nos gusta, pero en América Latina son instituciones que respetan y ni izquierda ni derecha pretenden eliminarlos, ninguno. No son como nosotros. Y en ocasiones, esos benditos ejércitos son los que terminan poniendo orden en esos países. En un burumbum de esos niveles que estamos viendo en América Latina, en Costa Rica, ¿quién le pondría alto a ese burumbum?
Nada más dejo la pregunta, ¿quién? ¿Qué fuerza? No sé si estás planteando la necesidad de un ejército aquí. No, jamás, Alan. Bueno. Jamás. Lo que estoy planteando pero, es Claudio, la falta del nivel de seguridad, de controlar nuestras fronteras, de una policía bien entrenada, porque aquí estamos en una situación, aquí no vamos a estar como antes pensábamos, es que tenemos problema con Nicaragua, viene el ejército de Venezuela, viene el ejército de Panamá, vienen los norteamericanos y nos van a salvar. No, nosotros tenemos que pensar y tener las soluciones nuestras para eventos y estar lejos de estos eventos. Ahora, te sumo lo que acabas de decir. Me parece muy bien. Sí, te sumo lo que te acabo de decir. Altos indicadores de desempleo, le hacemos la rayita, checklist, estamos con problemas. Hay un sector en este momento en este país ganador, que es el sector financiero, ¿verdad? Pero eso nunca pierde. Sí, eso nunca pierde. Exportador. Pero le está pasando una factura muy fea, y estaba leyendo una noticia recientemente en la Extra, 850,000 casos de cobro judicial por deudas, ¿verdad? O sea, es un montón de gente y 400,000 personas que solo reciben Caso de Chile y Ecuador es ese. Bueno, Caso pero de Carlos Chile y Ecuador. Alvarado y Víctor Morales están tratando de que la banca pública se coma ese tamal de esa deuda de la banca privada, porque las tarjetas de crédito usureras mayoritariamente, que son las impagables, están en la banca privada. Y todo este proyectito para salvamento de las finanzas de algunos es un salvamento de la banca privada. Lo dejo ahí porque es otro gran tema, pero en este país parte del cambio cultural y yo creo que por ahí pasa de poner un tema claro, el tema de la educación en este país pasa más que por la educación, por un cambio cultural. Y ese cambio cultural tiene que ver, Claudio, yo entiendo muy bien lo que le está diciendo sobre la amenaza que se cierne sobre nosotros al no tener ejército. Ojo, José Joaquín, la falta de reflejos de la Cancillería meses atrás cuando dejaron el manoseo del TIAR en relación a Venezuela, pero ese manoseo del TIAR, si a alguien le tenía que preocupar es a Costa Rica. La mitad de las veces que se ha invocado en el sistema interamericano el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, TIAR, ha sido por Costa Rica en relación a agresiones nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, por eso es que la OEA es tan importante para Costa Rica. Lo demás es orbital, históricamente esa es la importancia, el nervio ciático del sistema interamericano para nosotros. Después viene todo lo demás, incluyendo el sistema interamericano de derechos humanos. Totalmente. Pero el cambio político en Costa Rica ha de ser un cambio que abreve, sí, de la educación, pero que pasa por una cultura que hoy políticamente es tremendamente tóxica, muy ignorante. Ya me referí en el primer segmento a cómo referían los griegos, no yo, a aquellos ciudadanos que no se ocupan de la política, de lo público, y desde ahí yo quiero sí martillar en lo que dijo Claudio, porque esa amenaza ya está, Claudio. La falta de ejército en Costa Rica implica que el crimen organizado está hoy ya no batallando, está ganando esta que desde Nixon es una guerra contra las drogas, mal catalogada, así que deberíamos revisar, sin una diplomacia costarricense, ni un solo presidente, de aquí para atrás nombremos cualquiera de los que está vivo, que se haya atrevido a ponerle el punto sobre las IES al Departamento de Estado norteamericano de la Casa Blanca en relación a lo que implica pelear contra también un grito algo revolucionario que es el crimen organizado asociado a las drogas en los países en subdesarrollo, ¿verdad? Cuando el problema lo generan aquellos países en donde hay muchísimo del sistema financiero internacional metido también. ¿Dónde se lava la mayoría de la plata del narcotráfico? No en nuestros países. En los países del primer mundo y primordialmente en Estados Unidos, que es donde se vende. Y yo te pregunto, Claudio, todos sabemos y quienes nos escuchan saben quién es el Chapo Guzmán, saben quién es también Pablo Escobar Gaviria o incluso los hermanos Rodríguez Orejuela, si empezamos a sumar nombres. Pero ¿por qué nosotros no conocemos quién es el capo en Nueva York o el capo en Chicago o en California? ¿Verdad? Hay una enorme hipocresía, y no porque el periodismo investigativo no se haya investigado, construido y reforzado de Estados Unidos. El premio Pulitzer se da allá, ¿no? Alan, vos fuiste presidente del Colegio de Periodistas y no solo un periodista insigne de este país. Hay una enorme hipocresía alrededor de esta discusión que nos lleva a pensar, yo ahí coincido plenamente con Claudio y me distancio un poco de ese positivismo, digamos, de don José Joaquín, que bueno, yo se lo premio. Decía Saramago que un pesimista es un optimista bien informado. Y para efectos de Costa Rica está en crisis, va en una muy mala dirección, y esto lo digo sobre todo porque el remedio electoral, que es como civilizadamente estamos acostumbrados a resolver las cosas, no está funcionando, no está cribando los mejores ciudadanos. Y Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado son gente joven, sin embargo tremendamente impreparada. Creo que Carlos Alvarado sigue sin darse cuenta que es presidente del país, sigue sin rodearse de la gente que realmente necesitaba, sobre todo para cumplir, no a los sectores que le está cumpliendo, sino a aquellos que en campaña se comprometió. Y ojo, porque eso es para otro programa también, Alan, veamos a ver qué va a pasar ahora en las municipales. Porque yo veo aquí la posibilidad de que se rebalanceen las fuerzas políticas en este país y que la religión
pase a estar no en el centro esta semana, en el centro de toda nuestra vida, Alan. Y esa separación que se logró en Triste, el caso hace ya varios cientos caso de de este años, líder Camacho de Santa Cruz en Bolivia. claro, pero igual que Jair Bolsonaro, igual que Morales en Guatemala, yo podría seguir sumando ese grito refundacional de la política costarricense, poniendo la religión cualquiera sea cristiano, sea católico, me gusta preguntar. en el centro eso es peligrosísimo en Sí. términos históricos para una democracia evolucionada como la nuestra. Sí, me hago esta pregunta porque lo dijiste ahora, o sea, la única voz un poquito así como positiva y diciendo, bueno, vamos para adelante, fue la de don José Joaquín. Y entonces me surge la pregunta atemorizante, pero ¿qué hay que hacer? Es, bueno, ¿qué hacemos? Antes en este país era porque solo los, ¿cómo se llama? Ya gente muy grande llegaba al poder y entonces necesitaba las fuerzas de la juventud y ya entró la fuerza de la juventud, esto lo acabas de decir, las fuerzas de la juventud, pero tampoco encontramos por dónde salir y a mí me preocupa un poco pensar de que el país tiene, voy a decirlo, como lo dirían en mi barrio, ahora todos los números de la rifa como para que el descontento social comience, se desborde. Es que hay muchos síntomas de todos estos países que se están viendo en Costa Rica. Eso es lo que yo quiero llamar la atención. Yo creo profundamente en mi país y critico mucho a los políticos que hablan de que somos un país fracasado. Hemos sido un país exitoso, inclusive en esta crisis de América Latina, junto con Uruguay ahorita, no nos vemos nosotros inmersos en esto que está aconteciendo, pero eso no nos puede hacer dormir en los laureles y pensar que aquí todo va de maravillas, porque sabemos que no. En Chile el problema es que el salario mínimo son $423. Costa Rica son $100 más el salario mínimo y no le alcanza al costarricense. 45 centavos era lo que iba a subir la gasolina para los ecuatorianos y algunos dirán que eso es una miseria, que por eso, que pinches, que por eso están llorando. No, es que cuando usted no comprende que 200 colones por día puede representar una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles en una familia, usted tiene una democracia economicista y no una democracia social. Perdón, Claudio, en Chile el detonante fue el metro, ¿verdad? El metro, bueno, es que 30 les iba a pesos, decir, de 800 a 830 pesos. de 800 a 830 colones y el cualquiera lo detonante que vería se como una llevó todo el miseria, país. pero para la población es realmente importante en sus finanzas esos pequeños cambios en la economía. Me quedan 3 minutos, 1 minuto para cada uno, don José Joaquín. La educación de los jóvenes es el reto fundamental de Costa Rica. Mejoramiento de la escuela, de los colegios, hay un reto ahí también grande, y un análisis también de las universidades, hacia dónde vamos con las universidades y si estamos capaces de atender el cambio tecnológico que se nos viene encima. Y un elemento que Pablo está planteando, aquí hay que fundar un fuerte estudio de la ética en todos los niveles de la educación y de la política. Es un tema de la política con P, que dice Claudio. Déjeme que me cuelgo de la política con P, que ha hecho famoso a Claudio. Pero digan con P mayúscula. Con P mayúscula, sí. Con peso todo, ¿verdad? Sí. Claudio, tenemos poca formación en el campo de la política. Ustedes tienen esas especialidades y a veces llega tanta gente al tema político y es bueno que llegue de todo, ¿verdad? Pero que tengan algún conocimiento de la política. Yo siempre recuerdo a don Pepe Figueres que decía que éramos un país de gente domesticada. Con toda la admiración, yo me distancio de esa posición. ¿No? Yo creo que yo quiero ser positivo. Y yo digo que es que somos un país con una gran vocación democrática y que a veces con un estoicismo de admirar aguantamos a gobernantes mediocres y esperamos que pasen esos 4 años con un estoicismo que demuestra que este país cree en el recambio, cree en la institucionalidad y esa ventaja la tenemos desde hace muchos años y la hemos ido cosechando durante muchas épocas y por eso nos comportamos como tales. Pero siempre hay cabezas calientes en una sociedad y de repente alguien se puede resbalar en este momento y la gente puede partir de que es el momento de una revolución y de hacer una laraca. Entonces ahí es donde digo yo, estaremos preparados para una ebullición de esa olla de presión que se habla en Chile y que yo alguna vez le hablé aquí. Bueno, cuidado Costa Rica, esa es mi gran preocupación porque parece, y termino con esto, que muchos gobernantes hacen lo que decía mi abuela, le jalan mucho el rabo a la ternera. Yo se las compro a los dos, le abono una cita, digamos, incluso estadística a don José Joaquín, 75,000 jóvenes costarricenses, un poco más de 2 estadios nacionales llenos, no están asistiendo a las aulas, estando en edad para asistir, ¿verdad? Y
o asisten pero no terminan, desertan. Eso es dramático porque lo vemos 75.000 jóvenes anuales, implican 150.000 en 2 años, sigámosle sumando el drama que nos vamos a enfrentar a la vuelta de la esquina en 2, 3, 4, 5 años y que ya estamos sufriendo hoy cuando la mayoría del desempleo es gente con muy poca formación educativa y que no ha terminado incluso secundaria. Eso lo dejo ahí para abonar. Yo sí quisiera terminar diciendo que si bien es cierto hay esperanza y en efecto el costarricense ha sido inoculado con el germen de la democracia, lo cual es positivo, eso tiene un límite, ¿no? Claro. Y ojalá ese límite llegue también, ojalá ese límite llegue, porque culturalmente tampoco podemos nosotros asumir que aunque robe, lo importante es que las cosas pasen. No podemos seguir siendo tolerantes al punto de tolerar la mediocridad, que creo que es lo que en este país nos está haciendo tanto daño, porque estamos optando por aquellos que son inofensivos, ¿verdad? Por encima de aquellos que nos pueden incomodar, pero que en el fondo tengan la honestidad de decirnos las cosas, no como las queremos oír, sino como son. Y eso implica un cambio cultural para el costarricense, que tiene un espíritu muy Cartago y le da la vuelta a la cuestión y que está solayando la discusión política central, y por eso yo premio espacios como este, Alan, que ahí sí, para usar una expresión de Piñera, de la que sé no me arrepentiré, son un oasis para poder darle al costarricense pues un poco una dosis un poco más realista, digo un poco más de lo que realmente está aconteciendo en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahí punto y final, para no ir más allá, porque se me acabó el tiempo. Un gusto. Las mesas de diálogo son para eso, para construir patria. Dios bendiga sus hogares.